Voy a hacerlo más grande. Listo. Hoy vamos a empezar exactamente igual que la vez pasada también, con una prueba, con un quiz no calificable de Mentimeter. Les comento que dos de los compañeros me contactaron ayer que por ser cierre de mes no iban a poder conectarse porque estaban muy enredados. Entonces hablé con Graving, que es el director de esta maestría, para preguntarle cómo era que manejaban este tipo de cosas, porque como yo soy nueva no quiero pasarle por encima las disposiciones que tenga la universidad. Entonces me decía él que a él no le gusta obligar a los estudiantes a que estén. Le digo, no, a mí tampoco, me parece horrible. O sea, si uno, ya a estas alturas de una maestría, ya la gente tiene que tener la motivación y la responsabilidad suficiente. Pero entonces lo que me recomendó, y se los dije a los dos compañeros que me avisaron que no iban a estar, es que cuando por fuerza mayor tengan que ausentarse, luego tienen que ver la clase y hacerme un pequeño reporte de lo que fue la clase. Y ya con eso no afecta en la nota ni nada. Claro, no es lo mismo estar presente porque uno puede interactuar, puede comentar, puede participar en unos ejercicios y no verlo en diferido, pero a veces no se puede y entonces así es como lo vamos a manejar para que estén enterados y ya sepan para las clases que nos faltan. Y de hecho vamos a empezar, bueno, vamos a compartir primero la presentación que tengo acá para ir llevando el orden. Aquí estamos. Es la sesión número 4. Increíble, ya estamos a una tercera parte del curso, ¿lo pueden creer? Eso les iba a decir yo, qué rápido, ya la cuarta clase. Qué locura, bueno, qué dicha que me estás diciendo eso, me preocuparía que me dijeran, apenas vamos por la cuarta. No los tengo hastiados, eso es bueno. Ya, hoy es una clase de solo mujeres, de momento. Estamos las 5 chicas. Ok, vamos a ver entonces, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Yo sé que ustedes llevaron un curso en el cuatrimestre pasado de gestión de proyectos y me parece súper, súper, súper importante porque como directores o gerentes de un departamento de compras van a estar gestionando proyectos o van a estar involucrados en proyectos todo el tiempo. Entonces es muy, muy importante que sepan por lo menos las cosas básicas de cómo administrar proyectos. De hecho, cuando yo hice mi maestría de administración de proyectos, la hice no tanto por tener la maestría, porque ya yo tenía la otra de Inglaterra. El título no era tanto lo que me importaba, sino precisamente una forma estructurada de cómo poder llevar proyectos, porque casi toda mi carrera profesional ha sido ejecutar proyectos, y yo creo que no soy solo yo, o sea, que la vida en general son proyectos. De hecho, ahora uno de los ejemplos que pongo para lo que vamos a ver hoy es pintar un cuarto. Entonces, cuando uno va a hacer algo en la casa, por ejemplo, María José que estaba comentando que les está costando mucho organizarse porque son varias personas trabajando desde la casa, si decidieran hacer una pequeña remodelación para poder tener como ciertas áreas de trabajo, eso puede ser un proyecto. Y a mí me ha servido mucho a nivel incluso personal, organizarme un poco con la estructura, tal vez no tan formal como lo haría uno en una empresa, pero sí saber cuáles son todas las actividades, se ahorra uno mucho tiempo, muchos dolores de cabeza, hasta dinero, por lo menos sabiendo cuáles son todas las actividades que se requieren para llevar a buena consecución un proyecto. Y es parte de lo que vamos a ver hoy, una herramienta muy interesante que quisiera como ahondar un poco más. Entonces vamos a hacer un quiz al puro principio con conocimientos generales sobre lo que es la parte de compras en administración de proyectos. Me imagino que recuerdan que la administración de proyectos, acorde con el PMI, son 10 áreas del conocimiento, y una de las áreas del conocimiento es precisamente el área de la gestión de adquisiciones. Entonces nada más es como para sentar la pauta, algunas preguntas y que ustedes mismos valoren
qué tanto sabían o qué tanto les quedó de todo el curso anterior. Y tranquila, que no le voy a decir nada al profe anterior. Después, ¿por qué es que es importante? Era lo que les decía. Ustedes como directores o gerentes de un departamento de compras van a estar siempre expuestos a dos panoramas. Uno, que ustedes sean los directores de un proyecto. Por poner un ejemplo, puede ser que vayan a construir una bodega de abastecimiento interno y externo y entonces ustedes sean los que hagan la subcontratación para la construcción de esa bodega, por ejemplo. Entonces ustedes son los que van a estar pidiendo insumos a los diferentes departamentos para poder gestionar ese proyecto. Pero a la vez puede ser que otro departamento, por decir algo, el departamento de producción, vaya a hacer un proyecto y entonces todo el capítulo de gestión de las adquisiciones les pida ayuda a ustedes para que les den la información técnica para conformar ese capítulo de todo el proyecto. Entonces, por una o por la otra, siempre van a estar involucrados en los proyectos. Vamos a ver un poquito de cuáles herramientas son las que van a estar haciendo uso. Cuáles son los componentes del capítulo de compras dentro del PMI y al final la herramienta esta que les decía que es el Work Breakdown Structure, estructura de división del trabajo, que para mí es de las cosas más útiles, así como del día a día que uno puede hacer con un proyecto. Incluso cuando yo presento una idea de algo que quiero hacer, si yo presento la estructura de división del trabajo, inmediatamente toda la gente que está presente se hace una idea de qué es a lo que nos estamos enfrentando, qué es lo que se quiere hacer. Entonces, una forma muy fácil de comunicar las actividades de algún proyecto y qué es lo que se quiere hacer. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que les decía, de que en un proyecto como la construcción de la bodega que les decía ahora, ustedes van a estar involucrando mercado y ventas. ¿Qué pasó, Juli? Vení. Venga, salude. Diga hola. Yo soy Julietita. Qué linda. Es una linda ella. Y es la que manda en la casa, la más chiquitilla, la enana vacilona. ¿Verdad, Boris? Suele pasar que los más chiquitillos son los más ingeniados y Sí. malcriadillos también. Vieras que esta es chihuahua, pero no es una típica chihuahua de esas que son enojones y ladran mucho y todo. Está súper tranquila. La gente la alza, la pone abajo, ella es súper tranquila, pero sí es la que manda. Es como que tiene una personalidad muy fuerte, es muy vacilona la bandida. Y es también de la calle, la encontramos en la calle, tratamos de encontrarle los dueños y no aparecieron y se quedó aquí, por supuesto. Ok, les decía que, por ejemplo, ese ejemplo que había puesto inicialmente de la construcción de la bodega, mercadeo y ventas, por ejemplo, van a tener ciertos criterios técnicos y, por ejemplo, la bodega se va a utilizar para abastecimiento de clientes. Una parte, por decirles algo, de algún producto en especial. Departamento financiero va a tener que también estar involucrado el presupuesto, el control del gasto, etcétera. El departamento de producción, porque podría ser que vayamos a almacenar ahí partes para el proceso de producción. El departamento de tecnología podría también tener para todo lo que son los sistemas de control de inventarios, etcétera. Entonces, aquí es donde vemos donde vamos a tener que estar interactuando, ya sea como solo el departamento de compras o administrando todo el proyecto. Mira, no puse dentro de la presentación el Mentimeter. Aquí está, generalmente pongo un slide con el número, pero entonces vamos a hacerlo de una vez antes de seguir adelante. Es el 149264 y ya lo voy a activar un momentito. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para jalar el otro. ¿Cuál era? ¿14? Ah, ya te digo. 9264. Sí, correcto. 149264. Ya lo voy a Profe, activar. dice que... Ah, ok. No se Sí, porque encuentra. dice que cannot be found. Dame un segundo. Es que no me gusta activarlo antes porque lo que siento es que si lo activo antes, puede que se venza antes de tiempo.
Entonces, vamos a ver, aquí está. Dice waiting for players. Start quiz. Ahí está. Cambió de número, ¿verdad? Sí. 625629. Correcto. Vieras que a mí no me cargó. Voy a Me cerrarlo. sale, there was a problem loading the presentation. Please check your internet. Ah, ¿será mi internet? Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Ya lo cerré. No, Ya lo cerré. ya me sirvió. Ah, bueno. Voy de vuelta, tranquila. Ya iba con mucho impulso. Vamos a ver. Ah, bueno, ya lo habían contestado, de hecho. ¿Cierto? Y Yo no. Yo no, Ah, vamos a ver. tampoco. 62, 56, 29. Ja, María, vos Dice que no voté a tiempo, pero fue cuando se cerró. ok. Bueno, no importa. Vamos a ver esta primera pregunta y ya pasamos a las siguientes. Yo sí Dice, contesté, pero está mala, entonces digamos que no. perdón. Sí, ¿verdad? Qué raro. Yo sí contesté, pero está mala, entonces digamos que no. Empecemos otra vez. Lo que no sé es cómo reiniciarla. Vamos a ver. Vamos a ir a Home. No, me sale que no está abierto. o si lo duplica, profe, para que le haga una nueva. Ah, bueno, sí, es una muy buena. ¿Ves? Qué dicha. Que viniste. Vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a duplicarla. Y es el 350512. Ya esta vez sí lo logré bien. Ok, entonces ya voy a empezarlo, ¿ok? Ahí va. Ok, aquí está. La primera, se discute sobre los parámetros a tomar en el análisis de hacer o comprar. Ahora que volvamos a hacer el repasito, van a recordarse de las fases y las diferentes cosas. Entonces, ¿en cuál proceso de la gestión de adquisiciones se encuentran? Un segundo para abrirles estas bolsas.
alguien pasó gritando por la calle, ya se alborotaron. Entonces, la respuesta era, que ya la habíamos visto desde un montón de veces desde antes, planificar. Estábamos en la etapa de planificar la gestión de las adquisiciones. Pues ahora lo vamos a ver que eran 3 grandes etapas y la primera es la de la planificación y que siempre se habla de que uno debe invertir la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo en la parte de planificación. Y ¿cómo pasamos a la siguiente? Sí, me está comiendo hoy, ¿qué es esto? Vamos a ver. Ja. Con la flechita de la compu no le funciona. Vamos a Estamos ver. dándole la flecha de la derecha. Aquí. Ahí está. Están súper parejas. Ok, vamos a la que sigue. Les comento que es bien difícil. Cuando yo hice la maestría de administración, estas preguntas las saqué de hecho de un quiz que me hicieron a mí cuando yo estaba haciendo la maestría. Y yo terminé la maestría y he hecho proyectos durante mucho tiempo y les cuento que a mí también me costó recordarme. Es complicado y por eso fue que se los quise poner. Porque uno dice, ya yo llevé un curso de administración de proyectos, pero son cosas que uno tiene que estar refrescando la memoria y tiene que entender conceptualmente muy bien para poder hacerlo. Entonces dice, durante la gestión del contrato, el director del proyecto apoya a compras a negociar, seleccionar y firmar contratos. ¿En cuál proceso está? Ese era ya el de efectuar las adquisiciones, que nadie lo marcó. Las otras opciones era la planificación de las adquisiciones, que fue el que vimos en la pregunta primera, la otra era la de licitar las adquisiciones y la última de controlar las licitaciones, que sería el tercer proceso. Entonces es planificar, ejecutar y controlar. Y aquí cuando estamos negociando, seleccionando y firmando, lo que estamos haciendo, estamos efectuando las adquisiciones. Vamos a ver dónde está la flechita. Ahí está. Como que dejó el anterior, ¿verdad que sí? Quedamos igual porque ninguna contestó. Ah, claro, porque nadie pegó, claro. Entonces el ranking se mantiene igual, claro, eso fue. Ok, vamos con la tercera. Ahí están las respuestas. Cerrar las adquisiciones es un proceso muy importante. ¿En qué orden se hace? 2 personas pegaron. La primera opción decía, una vez que cierra el proyecto, automáticamente cierran las adquisiciones. Lamentablemente las cosas no pasan automáticamente, hay que hacerlas. El segundo dice, cerrar las adquisiciones ocurre antes de cerrar la fase o cerrar el proyecto.
La tercera, que era la correcta, es, dice, las adquisiciones se cierran cuando cierra el proyecto. Como dirían los gringos, it ain't over until it is over. Y el cuarto, el cierre de las adquisiciones se realiza previo al cierre del proyecto. Entonces, en el momento en que se cierra el proyecto, se cierran las adquisiciones, ni antes ni después. Stephanie y María José fueron las que pegaron. Y ahí las pone en el ranking. Vamos para el que sigue. Uy, perdón la pregunta, está repetida al final. Ok, ya todo el mundo votó. Ok. Dice, el contrato que representa el mayor riesgo para el vendedor es, la opción correcta era contratos por precio fijo. ¿Se acuerdan el otro día que estábamos hablando de cómo disminuir los riesgos a la hora de comprar con ciertos productos dependiendo del cuadrante donde estábamos y que hablábamos de la compra de futuros? Por ahí anda el asunto. Si nosotros fijamos un precio, nos estamos arriesgando a que luego ese commodity suba, por ejemplo, y nosotros nos dejemos de ganar ese dinero. Entonces ahí hay un riesgo bastante alto cuando son contratos por precio fijo. Y en cambio para el comprador es un seguro que tiene, porque sabe que va a poder mantener los costos de producción fijos y entonces va a reducir su riesgo. La primera opción era contratos de costos reembolsables más honorarios fijos. El segundo, el que era correcto, contratos por precio fijo. El tercero, contratos por costos reembolsables, contratos por tiempo y materiales. Después vamos a tener una sección donde vamos a estar hablando del tipo de contratos que se pueden hacer, etcétera, para que también trabajemos sobre eso, porque son cosas que ustedes van a estar utilizando. Para ser democráticos. Ahora Pame y Stephanie pegaron 2. Vamos con la, yo creo que esta es la última, no estoy segura. Las preguntas de hoy están muy tricky, profe. I know, yo sé, está duro. Pero vieras que parte del ejercicio era eso, que se dieran cuenta de que esta es una disciplina complicada. Nadie. Esto es súper interesante. Yo dirigí un proyecto para el país que se llama Costa Rica Multilingüe, que empezó en presidencia y luego lo pasamos a una fundación para darle sostenibilidad política y aún así lamentablemente no lo logramos. De hecho, ahí fue donde yo conocí a Graving y a Rosemary, la directora de
Relaciones Internacionales, porque ellos estaban trabajando con Franklin Chang en ese momento y eran parte de la iniciativa. Y una de las cosas que aprendí es que cuando uno dirige proyectos hay que aprender a hacer de todo. Cuando les digo aprender a hacer de todo, está la parte legal. Yo redacté contratos, redacté decretos. Por supuesto que después las partes legales son las que tienen que venir y definir qué es legal y qué no es legal y poner las cláusulas que correspondan. Pero el que conoce los aspectos técnicos es la única persona que puede realmente dar la referencia. Entonces, el hecho de que ustedes no sean abogados no significa que van a delegar en el departamento legal que hagan algo. Si, por ejemplo, ustedes están administrando un proyecto como este, que es la compra e instalación de una imprenta digital para la fábrica donde trabajan, el gerente de producción es el que probablemente, o el técnico de las máquinas de imprenta, son los que van a poderle dar todos los aspectos técnicos que deben estar dentro del contrato para que la compra sea exitosa. Porque si nosotros nada más nos apoyamos en el departamento legal, ellos lo que van a ver son términos de que se entregue en el tiempo correcto, que sea la máquina que uno pidió, pero realmente la parte operativa de si va a servirnos o no la va a definir la parte técnica. Y por eso es que dice que usted debe redactar un contrato para la instalación de una imprenta digital. Entonces usted revisa los aspectos técnicos para que funcione con el fin deseado. Y ya después de que usted se asegura de eso, entonces pasa a un departamento legal para que revisen que usted no haya pedido algo que es ilegal o que no sea viable o lo que sea. Pero así es como realmente funciona. Yo cuando estaba vendiendo, por ejemplo, la franquicia de B-Suite, cometí un error al inicio de haber contratado a una firma de abogados que decían que ellos hacían todo el proceso de franquicia y lo que tenían era un grupo de machotes que seguro lo sacaron del Rincón del Vago, donde decían cómo es que se hace una franquicia. Entonces decía, tiene que haber un manual X, otro manual Y y otro manual Z. Y ellos lo hacían. Cuando me llegaron y me dieron un primer producto, les digo, pero ¿cómo van ustedes a hacer un manual si no tienen todos los aspectos técnicos? O sea, no tienen menor sentido. Y ellos no lo estaban entendiendo. Entonces, uno tenía más bien que redactar cuáles eran los procedimientos, cuáles eran los protocolos, y luego, basado en las circunstancias de cada franquicia, los abogados lo que hacían era terminar de darle legalidad y protegerlo a uno de cualquier eventualidad. Es exactamente lo mismo acá. Y eso también es como una pequeña lección de que uno no le tiene que tener miedo a las cosas legales. Hay que entrarle porque uno, como técnico, o el técnico es el que sabe y uno como administrador de un proyecto debe asegurarse que todo ese conocimiento técnico está dentro de las especificaciones. La ganadora de hoy es Pame. Eso es trampa, profe, porque Pame trabaja en compras. Ah, bueno, ahí está. Ahora dentro de un rato después de que terminemos la clase, hago como la vez pasada, que lo bajo y se los mando para que les quede ahí de referencia. Vamos a ver. Y vamos a dejar de compartir y vamos a volver a la presentación, que evidentemente ya se me perdió. Vamos a ver. A ver. Es que si no la tengo en el escritorio, no la reconoce. Si la he mandado para la barra. Ahí está, ahora sí. Tiene sus manillas. Ok, entonces habíamos estado acá y esta fotografía que les puse acá es del Penbook. Y lo que hace es que le enseña a uno en una sola imagen, precisamente, cómo es ese proceso de gestión de las adquisiciones del proyecto.
Y como les anticipé ahora que estábamos hablando, la primera parte es la de planificación, la segunda es la de ejecución y la tercera que es la de control de las adquisiciones. Entonces, ¿cuáles son? Les voy a leer rápidamente cada una de las secciones, nada más como a forma de refrescamiento para que lo tengan ahí. La forma en que estructura el PMBOK cada una de las áreas del conocimiento, la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte de gestión de los interesados, la parte de adquisiciones, es que lo divide en 3 áreas cada segmento, y es las entradas, o sea, ¿qué tiene uno para poder planificar la gestión? Las herramientas, ¿con qué herramientas cuenta o debe tener? Y la tercera es las salidas, ¿qué produce uno después de ese segmento de planificación de las adquisiciones? Entonces, dentro de las entradas está la acta de constitución del proyecto. Nosotros tenemos que hacer un acta, si somos los administradores del proyecto, o tenemos que pedir el acta de la constitución del proyecto para entender cuál es el alcance. Les voy a hacer una pregunta, me gustaría escucharlos a todos. Si ustedes fueran a hacer una descripción de qué es un proyecto o qué no es un proyecto, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Esto es un proyecto, esto no es un proyecto? ¿Qué es lo que los diferencia? 2 actividades. Se vale batear como siempre. Que el proyecto tiene un principio y un fin. ¡Eso! ¡Bien! Muy, muy bien. Eso es. Lo que define un proyecto es que tiene un principio y un fin. Si nosotros tenemos que estar comprando tornillos, como vimos con el ejemplo de la fábrica de carros, es algo que van a tener que hacer siempre. Entonces eso no es un proyecto. Tiene un principio y un fin. Me devuelvo entonces a las entradas. El acta de constitución del proyecto. Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que se quiere lograr con este proyecto. Si fuera, por ejemplo, la compra e instalación de esta imprenta que mencionamos ahora en el ejemplo anterior, entonces acta de constitución tiene que decir claramente que es la compra e instalación de una imprenta. ¿Y cuáles son los objetivos? Mejorar los procesos de producción, la innovación. Son 2, 3, generalmente son como 3 objetivos que se ponen dentro de esa acta de constitución. Los documentos del negocio, plan para la dirección del proyecto. Eso es algo que también ahora lo vamos a ver cuando veamos el WS. Se necesita una planificación de la planificación del proyecto. De hecho, cuando uno hace la tesis de administración de proyectos, tiene que presentar la planificación de cómo va a ser la tesis. Y entonces la planificación incluye hacer el acta de constitución, definir las 10 áreas del conocimiento, y ya después lo que hace es que pasa a efectuar la tesis. Pero la primera parte es en cuánto tiempo voy yo a hacer cada una de las áreas. Si yo me di 6 meses para hacer la tesis, entonces tengo que hacer esto en 2 semanas, esto en 3 semanas, esto en 1. Y con los proyectos es exactamente lo mismo. Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. O sea, tenemos que tener todos esos documentos para nosotros entender cuál es la dimensión y qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto. Ahora, dentro de las herramientas, en esa fase de planificación, es tener juicio de expertos. Cuando les digo juicio de expertos, por ejemplo, es el muchacho que maneja las imprentas en la compañía. Y resulta que este muchacho fue el que mandaron a Corea para que fuera a la fábrica donde hacen estas imprentas con toda la tecnología de punta, y él fue el que la vio en operación y sabe qué es lo que tenemos que esperar de esa máquina que nosotros compramos. Entonces ese va a ser el experto que nos va a dar ciertos parámetros para poder llevar a buena consecución, al menos, por ejemplo, lo que es la gestión de las adquisiciones. Recopilación de datos, el análisis de los datos, criterios de selección de proveedores, reuniones. Todos estos son herramientas y técnicas que nosotros utilizamos en la etapa de planificación. Y las salidas, ¿qué es lo que podemos esperar de esto? Que haya un plan de gestión de las adquisiciones, que haya una estrategia de las adquisiciones, de los documentos para licitaciones, enunciados de trabajo relativo a adquisiciones, criterios
de selección de proveedores, que ahora vamos a ver una de esas herramientas, decisiones de hacer o comprar, estimaciones independientes de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones a los documentos de proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos, cuando se hacen cambios en los procesos. Y entonces ya una vez que tenemos toda esa planificación con esas entradas, esas herramientas y esas salidas, podemos pasar a efectuar las adquisiciones, que de nuevo tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. ¿Cuáles son las entradas de acá? El plan para la dirección del proyecto, que ya lo preparamos durante la planificación. Los documentos del proyecto, documentos de adquisiciones, propuestas de los vendedores, o sea, ya aquí ya tenemos ofertas, factores ambientales, archivos de procesos. Y las herramientas, vamos de vuelta, con juicio de expertos, publicidad, es una de las herramientas que podemos estar utilizando, conferencia de oferentes, análisis de datos, habilidades interpersonales y de equipo. Yo cuando estaba, por ejemplo, en Cosique, íbamos a construir un parqueo. Y en lugar de que el comprador estuviera atendiendo a cada uno de los oferentes, lo que hizo fue un tour. Entonces convocó a los que estaban interesados en la licitación y les hizo un tour y les dijo, ok, este es el terreno donde vamos a trabajar y nosotros necesitamos que haya una soda aquí, necesitamos esto, pum, pum, pum. Y ahí iban preguntando sobre la marcha y en una sola mañana salió de todas las, de todas, como una reunión en esa como analogándolo a esto que dice conferencia de oferentes. Análisis de datos y habilidades interpersonales de equipo. ¿Y cuáles son las salidas? Ya vendedores seleccionados, ya hay acuerdos, hay solicitudes de cambio donde corresponda, hay actualizaciones al plan de la dirección del proyecto que generalmente se generan una vez que ya uno empieza a hacer y se da cuenta que me faltó hacer esto, me faltó incluir lo otro, esto debería cambiar por tal cosa, actualizaciones de esos documentos y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Y ahora vamos a la última fase, que es la de controlar las adquisiciones. ¿Y cuáles son las entradas? El plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, solicitudes de cambio aprobadas, datos de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos. ¿Y cuáles son las herramientas? De nuevo, juicio de expertos, administración de reclamaciones, análisis de datos, inspección y auditorías. Pero aquí lo que estamos haciendo es controlando para el proceso de mejora continua, porque lo que ahora lo van a ver en las salidas, una de las cosas que nosotros vamos a ver que tenemos son lecciones aprendidas, por ejemplo. Resulta que trabajando con China, que tienen que mandar acá a instalar una máquina, el representante de ellos para Costa Rica, no era un buen representante y no sabían realmente del tema técnico y fue nuestro experto el que terminó haciendo casi la mayoría del trabajo. Entonces, todas esas experiencias hay que documentarlas para que si nosotros ya no estamos acá y vayan a hacer otra compra, esté en toda la documentación que nos permita tener ese proceso de mejora continua, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en muchas instituciones del gobierno. No hay una memoria institucional, no documentan las cosas y entonces cometemos los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Y no solo pasa en el sector público, en el sector privado pasa muchísimo. Dentro de las herramientas, así ya las había visto, esta inspección y auditorías que empecé a hacer como último comentario. ¿Y cuáles son las salidas? Adquisiciones cerradas, que era lo que hablábamos, se acaba el proyecto, se acaban las adquisiciones, información del desempeño del trabajo, actualizaciones de la documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y a los activos de los procesos de la organización. Esta es básicamente solo el apartado de la gestión de las adquisiciones dentro de un proyecto. Esta es una de las 10 áreas del conocimiento. Y que este sería como lo mínimo que les tocaría a ustedes dentro de un proyecto, siendo que alguien más lo esté dirigiendo. Podría ser una entidad externa, pero ustedes siempre, como contraparte de compra, son los que van a tener que encargarse de este apartado y por eso era que quería hacer énfasis dentro de esto. Este es un diagrama de flujo que lo había hecho yo, muy, muy sencillo, para un departamento de compras súper básico, pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestro proceso para poder trabajar ya en un proyecto o en compras en general. Entonces, por ejemplo, dice solicitud de compra. Está
esa solicitud de compra dentro del presupuesto, sí o no. Si no, entonces hay que solicitar el visto bueno en la gestión de cambios. Si sí está dentro del presupuesto, entonces hay que buscar posibles proveedores, validar credenciales, referencias, experiencia, hacer una solicitud de cotizaciones, el request for quote, que ya lo hemos venido mencionando, ponderación de ofertas, que ahora lo vamos a ver, firmar un contrato, órdenes de compra y ejecutarlo. Entonces es un diagrama de flujo como el más sencillo que puede haber y va a ser más o menos complejo dependiendo de el giro de negocio en el que ustedes estén trabajando. Evidentemente va a ser muy diferente si es una empresa de servicios o es una empresa de manufactura, que es muchísimo más complejo, por supuesto. Esta es una de las matrices que quería mostrarles como parte de los herramientas que ustedes van a tener que tener, y nada más como para que les quede una muestra. Estos son de mi tesis de maestría, que era muy peculiar, porque yo hice la fase 1 de una inscripción de un partido político local en Escazú. Entonces, era pues algo bastante novedoso, porque normalmente son fábricas, empresas, proyectos de compras o cosas de este tipo, y este era uno de un proyecto político, pero también lo quise poner de ejemplo para que vieran que cualquier cosa puede ser visto como un proyecto, y aún si es una empresa de manufactura, puede que tengan un proyecto de trasladar parte de la manufactura a tercerizarlo, por decirles algo. Entonces van a estar evaluando un proyecto para que les brinden servicios, por ejemplo. Entonces, esta matriz de responsabilidades lo que va a hacer es que va a decir quién hace qué, que es importantísimo, porque si algo no tiene un dueño, no se hace y no hay responsabilidad, nadie asume la responsabilidad. Entonces, la estrategia de las adquisiciones, ¿quiénes son los que las tienen que hacer? Entonces, aquí están los diferentes actores. En la parte de arriba, el director del proyecto, el miembro del comité ejecutivo, miembro del comité de comunicaciones y un abogado. Entonces, por ejemplo, la estrategia de adquisiciones dice que el director del proyecto es el que, ¿qué significaban? No le puse los nombres, pero bueno, básicamente es quien lo planifica, quien lo revisa, todas las labores que tengamos que hacer, hay que definirlas dentro de esta matriz. Y entonces ya nosotros cuando vayamos a hacer la parte de ejecución ya sabemos quién es el que tiene que hacer qué, para asignar todas las responsabilidades cuando se hagan las matrices de trabajo. Cuando se haga, por ejemplo, un project, tiene que llevar quiénes son los responsables, cuánto tiempo se les va a asignar a cada una de esas responsabilidades. Vamos a ver. Se me escondió la flechita, aquí está. Esta es otra de las herramientas que se utiliza, que de hecho, para el proyecto acumulativo final, la matriz de adquisiciones es algo que ustedes tienen que hacer. Porque tenemos que entender qué es lo que vamos a comprar para ver cómo es que vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí está este ejemplo donde se pone cuál es la adquisición que se va a hacer, cuál es el código de el diagrama del WS que vamos a ver ahora, que son todas las actividades del proyecto. Entonces, cuál es el código de esa adquisición en particular, el tipo de adquisición, si es un contrato, si es una compra directa, el procedimiento de la contratación puede ser por medio de una orden de compra, el otro dice se solicitará 3 cotizaciones, por experiencia propia, por comparación de ofertas. Entonces decimos ahí cuál va a ser ese procedimiento de contratación, la forma de contactar al proveedor. Y claro, esto era un partido político, entonces tiene características diferentes. Dentro de cada una de las organizaciones de nosotros tenemos que ver qué tipo de matriz es la que tiene más sentido y qué tipo de información es la que yo necesito para que funcione bien. Entonces, por ejemplo, aquí es forma de contactar a un vendedor virtual porque es un proveedor en el extranjero.
Eso, por ejemplo, antes era muy inusual, pero ahora cada vez más vamos a ver en una matriz que la forma de contactar al proveedor es virtual por el tema de la pandemia y que era algo que normalmente ya no se veía tanto. Otra segunda forma es por referencias, por investigación, por una llamada telefónica. Aquí está quién es el responsable de la compra, el comité ejecutivo cantonal, el administrador del proyecto, el comité de comunicaciones, entonces ahí se pone quién es el responsable y se ponen fechas estimadas de inicio y de fin para ese proceso de esa adquisición. Otro de los documentos es cuál es la utilidad de cada uno de los documentos que nosotros vamos a tener. Es una lista de documentos para las adquisiciones. De nuevo, depende de la naturaleza de cada organización y depende, en este caso, del proyecto que se esté haciendo. Entonces, si por ejemplo el contrato, el documento es un contrato de compra de servicios, ¿cuál es la utilidad? Asegurar que los servicios contratados sean los que se necesitan y que exista seguridad. Si se solicita una cotización, ¿cuál es la utilidad? Para asegurar que los términos de referencia de todos los proveedores sean consistentes, para poder comparar peras con peras. Si el documento es una orden de compra, para asegurar la alineación de los requisitos con el producto o servicio. Esto también les sirve para tener un inventario de los documentos que se utilizan dentro de un proyecto o dentro de un departamento. Solicitudes de cambio, control de contratos, cierre de contratos. Entonces, cada quien va a tener que hacer su inventario de todos los documentos que se utilizan normalmente dentro de la gestión. No sé si tienen algún comentario acá. Ok. Aquí hay otro documento. Ponderación de ofertas. Esto se usa, por ejemplo, también para cuando se va a contratar candidatos, las licitaciones del gobierno, siempre le ponen a uno cuáles son los términos de referencia para la ponderación de ofertas. Entonces, que si es una consultoría, que si el candidato tiene entre tantos y tantos años, entre 1 y 5 años de experiencia, tiene 5 puntos, pero si tiene entre 5 y 7 años de experiencia, tiene 7 puntos, y si tiene más de 15 años, entonces tiene 10 puntos, por poner un ejemplo. Y entonces esa ponderación le permite a uno valorar y comparar entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, aquí algunos de los criterios que se tenían era el tiempo de entrega, la calidad del material o el servicio, la facilidad de comunicación. Para mí eso es algo que es importantísimo, porque puede que alguien le dé a uno las mejores condiciones, el mejor tiempo de entrega, pero es alguien que le cuesta a uno comunicarse en montones, que uno le dice, necesito que para hoy en la tarde tengamos una matriz de ponderación de ofertas. Y pasó la tarde y llegamos al lunes y le dice uno, mire, es que no me llegó la matriz que le pedí. Ah, es que yo creí que usted la iba a hacer. No, mire, se lo escribí, si usted lo lee, es que no había entendido. Y eso pasa todo el tiempo. No entendí, es que yo creí, es que yo asumí. Y cuando uno no tiene una buena comunicación con un proveedor, generalmente va a significar muchísimo más desgaste para uno y potenciales problemas. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que eso es algo que debería estar dentro de la ponderación de cómo escoger a un proveedor. El precio, evidentemente, pero recordemos también en las matrices que hemos estado viendo con el ajedrez, que no todo es precio, todo depende de dónde estemos. Entonces, esta ponderación de ofertas podría ser diferente para los diferentes proveedores dependiendo de dónde estemos en qué cuadrante de la matriz. Las facilidades de pago, si nosotros estamos con problemas de flujo de caja, pues vamos a favorecer las personas que nos den mayor crédito, por ejemplo, mayor flexibilidad. La administración de los contratos. Por ejemplo, nosotros teníamos
Profe, disculpe, tengo una consulta. En el cuadrante anterior que nos estaba enseñando la ponderación, Ujú. ¿esas calificaciones están basadas en un rango de qué? ¿De 1 a 5? ¿O cómo puede uno colocarlo y cómo se colocan los puntos? Ve, aquí donde dice ponderación, yo estoy Ajá. diciendo que le estoy dando al tiempo de entrega 30 puntos, Ajá. a la calidad o material de servicio 30 puntos, a la facilidad de comunicación 10 puntos, al precio 20 y a la facilidad de pago 100. Entonces tengo 100 puntos, pero cada uno de estos lo estoy dividiendo para dar diferentes puntajes. Entonces, del proveedor A, el proveedor B y el proveedor C. Ok. Lo que me genera un poco de confusión y tal vez es porque no lo he logrado saber interpretar es al final la puntuación de A, del proveedor A, está haciendo un 3, el otro un 3.33 Y y el el otro otro en 3.8. 3.38, pero es basado en una valoración de 100 o Sí, en no una... tiene sentido, tenés toda la razón. Ahí se me quedó pegado. Sí, sí, a mí también. Yo también. Los tres sirve. Pero tenés toda la razón. Déjame ver. Dice calificación. Debe ser que está basado en... Es que habría que ver todo el capítulo de cómo fue que lo hice. No, no, Pero listo. puede O ser sea, 2 de 3, ¿no? la parte conceptual me queda claro, simplemente que ya a la hora de verla, cómo calificarlo, me quedé O sea que, pensando sí, que sí, no. no, no fue, no, algo no estoy poniendo aquí, no estoy dejando claro, pero la idea es que los números den y que si está sobre 100, tenés toda la razón, que pueda calificar aquí, que sea un 25, por decirte algo, se me fue, que sea 25 de 30, 28 de 30, 9 de 10, etcétera, y que nos dé Yo creo que es que se le fue ahí un cero o algo, porque ve, cuando uno lo ve o una no, no, coma, algo no, se corrió. ve, lo que este puntaje es una multiplicación del 2 y el 30, velo, entre 100, Ujú. Es el ¿cierto? porcentaje. Parece, ¿verdad? 2 por 3, 6, entre 100, entonces nos da 0.6, pero aún así no me, Ok. sí. Bueno, por ahí anda Realmente, Dani. y qué observadora que lo viste, porque yo ayer lo copié y todo el asunto y como que ni le presté mayor atención. Pero sí, básicamente es eso, es usar cualquier puntuación que tenga sentido para vos, que te permita comparar entre uno y otro. Y hasta podría ser que haya una política y decir que si ningún proveedor cumple con una calificación mínima, Profe, creo que Así se tiene como frisa. cortada la comunicación, ¿verdad? Sí, Sí, se quedó pegado. ay, se salió. Seguro se le fue el internet. Chiquillos, ¿cómo les va con las tareas de esto? ¿Van al día todos? Para sentirme más mal. No, Ha sido mucho, no sé, esta semana no me alcanzó el tiempo a mí. ¿verdad que se acumuló? Yo, de hecho, ahorita que vuelva, pensaba decirle, porque todavía dice que se quedó sin internet.
Chicas, ¿a Este, ustedes les sale en la pantalla lo que dice pausar o detener la grabación? no, Qué raro. me sale como grabar.